que hubiera un evangélico, ¿verdad?, que pensara, que para mí era de mi tradición, y que pensara en la predestinación. Eso a nosotros nos causa tú sabes, un poquito de temores, porque ¿y si yo no soy predestinada? Bueno, pero entonces en aquel momento esa no era la reacción. La reacción, qué alivio, yo no tengo que hacer nada para la salvación si me da gratuitamente. ¿Se fijan? Así que son perspectivas bien distintas. Y dentro del catolicismo, este señor, Cornelio Jansenio, empieza a demostrar dentro de la iglesia, y la cosa es que como por tantos años había leído y estudiado y buscado y citado, él escribió de hecho una obra que se llama Agustín, y entonces pues demostraba con pruebas, ¿verdad?, la cuestión de la gracia, de que la salvación es puro por gracia. Y entonces dentro del catolicismo tuvo un rechazo tremendo, y por más que él trató de darle vueltas y decir, espérate, hay diferencias con el calvinismo, pero la Iglesia Católica, aun cuando él tenía la razón, él tenía toda la razón, o sea, Calvino se acerca mucho a lo que dice Agustín de Hipona, si no es casi lo mismo, y entonces traer esto al catolicismo, imagínense ustedes introducir el calvinismo dentro del catolicismo, fue rechazado por completo. Él sufrió sus consecuencias, uno de sus discípulos estuvo encarcelado, él fue declarado, su doctrina fue declarada una herejía. Así que, pero fue increíblemente influyente. ¿Por qué? Porque si eso fue en la teología, más influyente todavía fue en la práctica, porque fue un hombre que defendió la moralidad. Que aquí tengo un ejemplo, a ver si lo puedo, en las cosas prácticas, en la página 302, si alguien lo está llevando, había algo, una práctica, ¿verdad?, que dice, voy a citar: el probabilismo les permitía a los confesores darles la absolución a sus penitentes, aun cuando no estuvieran de acuerdo con sus acciones, pero al mismo tiempo hacía muy difícil mantener cualquier rigor moral, pues siempre era posible hallar razones por las que tal o cual acción podía justificarse. Frente a esto, los jansenistas del Círculo de San Cirano, eso es, ¿verdad?, uno de sus discípulos, oponían un firme sentido de la disciplina. Es por ello que alguien llegó a decir que las monjas, esto tenía, ¿verdad?, sus puntos, sus núcleos de mayor apoyo y de mayor influencia, y eso es un caso en particular, eran puras como ángeles y orgullosas como demonios. Pero ¿verdad?, él no solamente en lo doctrinal, pero en lo práctico, él quiso introducir moralidad en el catolicismo. Así que y por muchas décadas hubo una influencia tremenda dentro del catolicismo, por eso mismo. Así que esa doctrina, ¿verdad?, ese debate de la predestinación se introduce al catolicismo, igual que fue revivido en el protestantismo, y tiene una influencia tremenda. Y fíjense que pues casi siempre, en este caso, como suele suceder a menudo, estos grandes pensadores también llevan una vida muy ascética, o sea, llevan una vida muy, nosotros diríamos, consagrada, y a veces, aun cuando nosotros podemos diferir de ello, pero no es raro que tengan una vida que respalda lo que hacen, lo que dicen. Y acuérdense que el amor cubre multitud de pecados o multitud de errores.
Bueno, entonces, ¿qué otra cosa se introduce en el catolicismo, además de las doctrinas de predestinación? La influencia papal crece. Si algo hizo, ¿verdad? Esta se suponía que fuera la introducción. Si algo hizo el catolicismo frente al protestantismo, frente al surgimiento de esta división en su seno, es reafirmar la autoridad papal. Y la cosa es que mientras más lo reafirmaba, en verdad, más poder estaba perdiendo el Papa. ¿Por qué? Porque Europa entera, una de las cosas que ayudó al protestantismo a tomar fuerza era precisamente que en todos estos reinados europeos, todavía no se puede hablar de naciones, ¿verdad? Son reinos. Todos estos reinos europeos están cogiendo fuerza, no solamente se está centralizando el poder dentro de estos reinados, porque en etapas anteriores había una gran aristocracia increíblemente fuerte, y a veces el rey era uno entre muchos aristócratas, ¿eh? Pero ya no acá. Entonces ya en esta época ya el rey ha tomado supremacía sobre la nobleza de su reinado, y esto se llama monarquismo absoluto. Y bueno, es toda una época de la civilización occidental, y entonces miren, a ninguno de estos reyes les interesa que el Papa diga que manda sobre su reino, que manda sobre su reino. Así que incluso el luteranismo, ¿verdad? ¿Por qué coge tanta fuerza? Pues porque había muchas raíces nacionalistas en Alemania en ese momento, que se resistía a que vinieran estos emisarios. Y miren, cuando estamos hablando de que se resisten al poder del Papa, es al poder del Papa de pedir dinero. Porque, ¿verdad? Poder del Papa en lo doctrinal, pues nadie lo cuestionaba, pero era venir a Alemania a sacarnos dinero, o a Francia, o a Inglaterra, ¿verdad? Esa era la mayor resistencia. Y entonces, en este momento, pues la Iglesia lo que hace es tratar cada vez de decir, pues el Papa tiene más poder, y más poder, y más poder. Y así se quedó. O sea, y llega el punto que eso ya se va a cubrir en las sesiones, en las unidades que faltan, donde entonces llega el punto que se dice que todo lo que dice el Papa es infalible. Y así está al día de hoy. Lo único es que ahora el papado no tiene esa fuerza o poder, ¿verdad?, para dictarle a ninguna nación nada, porque entonces los estados lo que hicieron fue, ok, nos organizamos, las naciones, y hay separación de iglesia y estado. Y en unos países más que en otros, a veces están en las constituciones, pero no están en la práctica. Bueno, pero tarde o temprano llegarán. O sea, han estado llegando al punto donde se detiene la influencia del Papa. Y pues hubo gente que elaboró teorías completas de cómo detener este poder del Papa, y entonces algunos insistían, igual que había insistido el luteranismo o el protestantismo en general, de que la Iglesia es la suma de sus miembros, y que entonces de ahí es que sale el poder, no es que baja del Papa como representante de Dios sobre la tierra. Pues, entonces dentro del catolicismo surgen los mismos planteamientos, lo único es que no prosperan. En el luteranismo obviamente prosperaron, o sea, de que las iglesias, y prosperaron a tal punto que nosotros aquí pues vimos, por ejemplo, dentro del puritanismo, una de las cosas que sobresale es el tipo de gobierno que se quiere. ¿Y sobre qué está basado ese tipo de gobierno que se quiere? Pues sobre la idea de que la Iglesia es la reunión de los santos, es la suma de sus miembros. Y entonces, pues, si es la suma de sus miembros, no es uno el que manda, son todos.
Y entonces el tipo de gobierno que tiene la iglesia depende de si se acepta o no esa teoría. Y en muchos sitios, pues entonces se adopta un gobierno congregacional, donde todos tienen derecho a opinar. Y todos tienen derecho a elegir el pastor que los va a pastorear. No hay nadie que pueda venir de fuera a decirle, esta congregación tiene que tener este pastor. Así que todo eso viene de ahí, ¿verdad? Pero en la Iglesia Católica no prosperó. Hay sus pensadores, ¿no? De hecho, el caso particular que toca este autor, que es uno de los más que sobresale en ese tiempo, es, por ejemplo, la Iglesia de Francia. Por un tiempo, el Papa estuvo protegido por la monarquía francesa. Y entonces, pues, para congraciarse con los franceses, ese Papa le siguió dando privilegios a la Iglesia francesa. Pues claro, ¿verdad? Si tenía que estar bajo la protección de la monarquía, pues entonces, pues, eso era una forma de negociación. Y entonces, esta Iglesia francesa, pues, desarrolló unas características distintas de otras regiones en Europa. Y una de esas características era que ellos tomaban las decisiones, ¿verdad? Que tenían un decir muy grande sobre sus obispos, sobre la jerarquía, que son los que mandan. Y entonces, cuando se decreta, por ejemplo, pues las decisiones del Concilio de Trenton, que lo que hacen es reafirmar, ¿verdad? Sobre todo, porque además de otras cosas, pero sobre todo lo que hace es reafirmar el papel del Papa, pues entonces la Iglesia francesa se resiste, no obedece. Y eso se le llama galicanismo. No lo estoy diciendo bien. Creo que es así. De Galia. Galicanismo. Algo por ahí. Yo no le pongo mucha atención en realidad a los términos. Lo que importa es qué es lo que está detrás del término. Y lo que está detrás del término es que la Iglesia francesa no quería obedecer al Papa. Punto. La Iglesia, porque incluía a los obispos. Sí. Y eso se va a ver más tarde, que entonces eso es lo que desemboca es que a finales del siglo XVIII en Francia, entonces cuando irrumpe la Revolución Francesa, pues ahí la Revolución Francesa, como digo, le empezó a restar poderes a la Iglesia, trató de erradicar la Iglesia, para entonces entronar la razón, ¿verdad? Era el siglo de las luces, de la Ilustración, y decía, esto es para supersticiosos, pero me estoy adelantando ahí. Así que los grandes temas, ¿verdad?, del siglo XVII y XVIII dentro del catolicismo es frenar el poder del Papa. Los monarcas ayudan en este sentido porque no se van a dejar quitar su territorio, y tarde o temprano entonces los estados van a empezar a limitar, a hacer la distinción. Y de hecho debo aquí mencionar, en el caso de Puerto Rico, la iglesia evangélica tuvo un papel muy importante en la redacción de la Constitución de Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, cuando nos llega, ¿verdad?, todos estos derechos civiles que llegan con la ocupación de Puerto Rico por los norteamericanos, pues no eran suficiente garantía para los protestantes. ¿Por qué? Porque como quiera se daban muchas cosas, y entonces hay un momento dado en que los misioneros, ¿verdad?, todavía no estamos hablando de puertorriqueños, pero cuando a los puertorriqueños se les da la ciudadanía, que fue en el 1917, y se aprueba, ¿verdad?, una nueva ley orgánica, porque todavía no había constitución, se le decía así, eso es la ley por la cual se gobierna todo Puerto Rico. Y entonces pues ahí los misioneros protestantes
fueron allá al Congreso y dijeron, ¿por qué no incluyen una cláusula ahí? Y aparte del